El presente video corresponde a la primera parte práctica del curso de iniciación a las técnicas digitales. Como ya se expuso en la teoría, el curso propone desarrollar un ejemplo de diseño sencillo que dividiremos en tres partes: el modelado conceptual o diseño conceptual, que es lo que vamos a encarar en esta clase; el modelado descriptivo o desarrollo del diseño, que es la próxima clase; y la comunicación de ideas, que será la última clase. Bueno, para exponer lo que es el instructivo, lo que es el ejercicio, lo que fundamenta la situación que fundamenta el ejercicio, leamos el instructivo, que dice: a los efectos del ejercicio se supondrá que el alumno integra un estudio de arquitectura al que se le recomienda el diseño de un local comercial en un terreno ubicado en Avenida Roca y vecino al supermercado Libertad. Por requerimiento del comitente, se debe prever un local externo al edificio principal para la seguridad privada que se contratará, y deberá ser funcionalmente autónomo. El mismo será asiento de la guardia, presente las 24 horas del día, en turno de 2 personas cada 8 horas. Esta guardia en horario comercial controlará el tráfico vehicular. El estudio define un esquema de proyecto, y se le entrega a usted el diseño de la casilla de seguridad. Se le encarga a usted el diseño de la casilla de seguridad, el cual, de acuerdo al siguiente programa de necesidades. Y tenemos un programa de necesidades que prevé una oficina de control, un toilet, un office con 5 metros y medio y 1 metro cuadrado respectivamente, un espacio exterior cubierto a criterio del diseñador, lo que totaliza un 7,5 metros cuadrados, que si consideramos la incidencia de mamposterías podemos redondear en el orden de los 8 metros cuadrados. Acá tengo en AutoCAD el esquema del proyecto. Esta es la Avenida Roca, acá está el Super Libertad, para ser más precisos el estacionamiento del Super Libertad, y este es el terreno de actuación. En ese terreno lo que se prevé es ubicar en esta zona el local comercial. Será un local comercial eventualmente del tipo de Easy o un mayorista u otro super similar a lo que es el Libertad. Tiene un estacionamiento particular que es para los clientes, digamos, cuyo acceso se da desde Avenida Roca. Hay una cerca perimetral que permite cerrar todo el predio cuando no esté en funcionamiento, y la casilla de seguridad se ubica en el control de ese punto de acceso. Las circulaciones peatonales están claramente marcadas, lo cual supone que este es el punto de atracción, con el estacionamiento de taxis y parada de colectivos ubicados en diferentes posiciones. Esto es el estacionamiento de vehículos de los clientes. Bueno, esta es la propuesta del trabajo práctico, y vamos a desarrollar la primera etapa, la etapa conceptual. Para iniciar el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es ejecutar SketchUp. Con un doble clic sobre el icono se nos presenta la pantalla de bienvenida, que, como ya habíamos dicho en la clase teórica, sirve para elegir la plantilla. Esto es necesario hacerlo una sola vez. Después se vuelve a elegir por defecto la plantilla original, pero eventualmente, si quisiéramos cambiar de plantilla, hacemos clic en la pestaña plantilla y podemos cambiar. En este caso vamos a trabajar con la plantilla sencilla en metros. Si queremos deshabilitar esta pantalla, simplemente hacemos clic, deshabilitamos la opción mostrar siempre al inicio. Bueno, hacemos clic en el botón de empezar a usar SketchUp y se nos presenta el entorno de trabajo de SketchUp. Lo primero que vamos a hacer en nuestro caso es importar el conjunto de AutoCAD para utilizarlo como una referencia visual y dimensional. Para eso lo que vamos a hacer es venir al comando Archivo, Importar, navegamos hasta la ubicación del archivo deseado, que en este caso es el escritorio. Antes de aceptar la apertura del archivo, venimos al botón de opciones y vamos a verificar que esté como unidades metros, porque el archivo original ha sido generado con la equivalencia de un dibujo 1 metro, y vamos a mantener tildada la opción mantener origen del dibujo. Las otras opciones en realidad no son trascendentes, ya que no se trata de geometría 3D. Aceptamos, hacemos clic en el botón de abrir, se nos presenta un informe del resultado de la operación donde nos indica cuántas capas, bloques, etcétera fueron importados. Cerramos esta ventana y ya tenemos importado el archivo de conjunto. Para evitar seleccionarlo accidentalmente y moverlo, borrarlo al archivo de conjunto, ya que es bastante extenso, lo que vamos a hacer es bloquearlo.
es decir, vamos a inhibir que participe en cualquier operación de trabajo normal. Sin embargo, lo vamos a mantener visible para poder utilizarlo como referencia. Para esto lo que vamos a hacer es seleccionar el archivo. Adviertan cómo se selecciona todo en conjunto porque es un gran componente. Hacemos clic derecho seleccionando el archivo y del menú emergente vamos a poner bloquear. Adviertan cómo se pone en rojo indicándonos que no va a aceptar operaciones de edición. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos y queremos borrarlo, no vamos a poder borrarlo ni tampoco moverlo, hacerle ningún tipo de modificación. Bueno, el modelado conceptual, hay dos grandes formas de encarar el modelo conceptual. Podríamos empezar de la forma hacia el propósito, o sea, podríamos empezar con juegos formales, buscando alguna configuración que nos satisfaga, o podríamos empezar a la inversa, desde la función del propósito a la forma, o sea, a partir de análisis funcional, ir viendo cuál es la forma que mejor se adapta a las necesidades funcionales. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar un camino intermedio, vamos a trabajar sobre la forma y sobre la función simultáneamente. Lo primero sería modelar la geometría, una primera geometría de lo que sería la casilla. Para eso podríamos hacer un cálculo mental y los 8 metros cuadrados que nos pide el programa lo podríamos dividir en 2×4, en superficie plana me estoy refiriendo a las dimensiones, o 2,85 por 2,85 si fuera un rectángulo, un cuadrado perfecto, o como está dibujado en este caso en el archivo AutoCAD, 320 por 250. Que podemos aceptarlo como una primera propuesta. Entonces vamos a elegir la herramienta rectángulo, nos vamos a acercar al primer punto, vamos a hacer un clic y vamos a hacer otro clic sobre la otra esquina del rectángulo. Y vamos a utilizar la herramienta empujar estirar, vamos a seleccionar el rectángulo que acabamos de dibujar y vamos a escribir por teclado 2,7, que es una primera propuesta de altura que yo voy a suponer como válida inicialmente. Para una mejor interpretación de la volumetría vamos a activar la sombra arrojada. Venimos a ver y hacemos clic en la opción sombras. Dado que la sombra que nos está proveyendo en forma por defecto es una sombra demasiado alargada, lo cual nos está dando una sensación muy especial de la volumetría, como si fuera a la mañana muy temprano o a la tarde medio tarde, vamos a modificar los controles de la sombra arrojada. Abrimos en ventana, sombras, y se abren los ajustes que nos permiten controlar el mes del año y la hora. Obviamente, esto referidos a alguna ubicación geográfica que no está alineada con la nuestra. Más adelante vamos a ver cómo producir sombras más realistas para Tucumán, controlando, geolocalizando el objeto sobre las coordenadas de Tucumán. Pero por el momento la sombra nos interesa solamente como una herramienta de interpretación de la volumetría. Habíamos dicho también en la clase teórica que en SketchUp es conveniente agrupar todos los objetos para evitar que interactúen con los vecinos inmediatos. Si bien en este momento no tenemos otros objetos que pudieran intervenir e interactuar con la casilla que acabo de dibujar, por una cuestión de disciplina y de organización del dibujo voy a agruparlo. Entonces tomo la herramienta selección, hago una ventana de selección que contenga todo el objeto, hago clic derecho y selecciono la opción crear grupo. Bueno, en un primer acercamiento al diseño de la casilla, en un análisis de lo que es el programa podemos distinguir que hay dos grandes zonas. La oficina, que tiene que estar en relación directa con el acceso y con un buen control visual de lo que son las circulaciones, que evidentemente nos está pidiendo la presencia sobre el lado frontal de la casilla, y la parte de servicio que no tiene los mismos requerimientos y que en todo caso debe estar subordinada a la calidad funcional de lo que es la oficina, y que podemos, dado que por la organización general del conjunto, podemos considerar que podría ir ubicado sobre el fondo de la casilla. Entonces, con esta primera idea podemos empezar a modelar y ver de qué forma podemos ir modificando la forma
para que se adapte a las funciones que nosotros necesitamos. Para poder modelar dentro del objeto tengo que hacer un doble clic y meterme dentro del objeto, porque recordemos que lo he agrupado. Entonces voy a seleccionar la herramienta línea y voy a dibujar, voy a calar lo que sería la parte de carpintería de la oficina. Para eso voy a tomar una primera medida aproximadamente cerca del tercio de lo que sería la longitud y voy a venirme para arriba unos 2,15 metros, que es lo que yo estoy estimando que va a ser más o menos la altura de la oficina, digamos, de la carpintería, que son 2,5 metros más 10 centímetros, que va a estar elevado del piso la casilla. Y desde ese punto voy a venirme en forma horizontal hasta la esquina. Esta L es la que va a representar la zona de carpintería de la oficina y que yo voy a restarle a través de la herramienta empujar y estirar. Se la voy a quitar a lo que es la oficina general. Busco la herramienta de selección y hago doble clic y tengo la volumetría de lo que sería la parte opaca de la casilla. Para representar con mayor precisión el dibujo, voy a modelar provisoriamente esta zona como transparente, para lo cual elijo la herramienta rectángulo, hago un primer clic sobre una esquina, el segundo clic sobre otra esquina, voy a abrir la ventana de materiales. En la ventana de materiales voy a elegir translúcidos, en este caso ya estaba seleccionado, y dentro de los materiales translúcidos, cristal gris translúcido, se cambia el cursor al bote de pintura y hago un clic sobre la superficie que acabo de dibujar. Voy a cerrar la ventana de materiales, voy a elegir la herramienta empujar estirar, voy a tomar la superficie que acabo del rectángulo que acabo de dibujar y me voy a acercar. Ustedes fíjense cómo la herramienta de inferencia automáticamente me toma la medida de la cara posterior para asignársela a lo que va a ser la caja de carpintería. Vamos a continuar modelando, estudiando el problema de la cubierta. En el programa se nos requiere que tengamos un área de protección para la lluvia, para los guardias, para protegerlos de la lluvia y del sol, lo cual evidentemente por la configuración del conjunto de la casilla debería ser sobre el frente. Entonces, para empezar a hacer pruebas con la cubierta, vamos a dibujar un rectángulo sobre la casilla, le vamos a extruir en aproximadamente 20 centímetros y vamos a vamos a sacarlo 60 centímetros de cada lado para generar aleros que protejan todo el perímetro. SketchUp permite repetir la última operación realizada haciendo un doble clic. Entonces, en este caso, si yo hago 3 veces el doble clic de la creación del alero de 60 centímetros, puedo reproducir un alero de 1,80 m. Con esta primera configuración yo podría empezar a probar diferentes ideas de diseño, podría empezar a probar diferentes inclinaciones de la cubierta. Incluso hasta de la misma estructura, pensando de que eventualmente yo pudiera necesitar columnas sobre el voladizo. Pero a los efectos de este instructivo, para hacerlo más sencillo, vamos a suponer una cubierta plana horizontal de hormigón armado. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a agrupar nuestro componente, nuestra cubierta, y la vamos a girar dándole una pendiente hacia la parte posterior con caída libre, que es la zona que menos puede perturbar la caída libre. Para rotar este objeto y darle la inclinación, vamos a utilizar la herramienta rotar. Tomamos como punto de rotación de acá, el punto inicial de la rotación, y le vamos a dar una pendiente de aproximadamente 10%, que es la pendiente que corresponde a la chapa, que en grados son 6 grados. Vamos a ingresar el número 6, damos el OK. Hecha la rotación, debería proceder a corregir la separación que ha quedado entre lo que es la casilla y la cubierta.
para lo cual me voy a meter dentro del grupo de la casilla con un doble clic. Voy a tomar la línea del frente y la voy a mover en vertical hasta que se intersecte con el plano inclinado. Entonces, con la línea seleccionada, tomo la herramienta mover, me acerco para ver con más precisión el trabajo, hago clic en el punto final y me voy a mover en vertical, cuidando que el cursor se mueva únicamente en vertical. Para asegurarme de que no haya ningún problema, cuando esté activado el movimiento en vertical, ustedes ven que hay una línea azul de trazo, voy a presionar la tecla mayúscula. Adviertan cómo se incrementa el espesor de la línea azul. Al incrementarse el espesor, lo que me está diciendo es que ponga donde ponga, o al presionar la tecla mayúscula, mejor dicho, lo que estoy haciendo es bloqueando el movimiento únicamente sobre el eje azul. Adviertan también que cuando yo me acerco a la superficie inclinada del plano inclinado, automáticamente SketchUp me toma las coordenadas de la intersección del plano inclinado con la línea que yo estoy bloqueando para moverme para arriba. Entonces, con ese punto tomado, hago un clic y ya tengo modificada la superficie, el encuentro, digamos, de la casilla con la cubierta. Bueno, plantear la cubierta también implica tener una idea de la estructura. En particular, según en base a lo que estamos trabajando, una casilla prácticamente de vidrio entero y una cubierta con un voladizo soldado frontal, me plantea el problema de cómo sostengo yo esta estructura. Entonces, una primera idea podría ser tener un conjunto de vigas sobre lo que es la mampostería de la cubierta y apoyar ese conjunto de vigas con 4 columnas en correspondencia con las esquinas de la casilla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es modelar las vigas de sostén de la cubierta, para lo cual lo que tenemos que hacer es vamos a partir de lo que es el perfil de encuentro de lo que es la casilla con la cubierta. Vamos a hacer un doble clic y nos vamos a meter dentro del objeto cubierta. Vamos a elegir la herramienta rectángulo. Voy a hacer clic en el primer punto de encuentro y ustedes observen que automáticamente cuando yo me muevo sobre el plano inclinado, SketchUp alinea el rectángulo que yo quiero dibujar sobre ese plano. Y en particular, si yo tomo el punto opuesto, me va a dibujar un rectángulo que va a coincidir con la intersección de la casilla con el plano inclinado. Salgo momentáneamente de lo que es el grupo de la cubierta y voy a utilizar una herramienta que es muy útil. Ventana, esquema, me permite desplegar el esquema de organización del dibujo en términos de los grupos que yo voy creando. Observen cómo tengo un primer grupo que es el conjunto. Cuando yo lo selecciono en la ventana de esquema se selecciona en pantalla. Otro grupo que es la casilla propiamente dicho. Otro grupo que es el techo. Y otro grupo que es la carpintería. Incluso para facilitar la operación yo podría cambiarles el nombre y poner un nombre más apropiado. Por ejemplo, a lo que es el grupo de la casilla podría hacer un doble clic, un clic derecho, tomar la opción rename y asignarle el nombre mampostería. Se supone que la parte opaca será mampostería. Selecciono lo que es la carpintería, un clic derecho, pongo rename y le llamo carpintería y selecciono la cubierta, hago un clic derecho, rename y pongo cubierta. ¿Para qué hago esto? Bueno, yo lo que quiero hacer en este momento es empezar a trabajar sobre la cubierta en forma separada de lo que es la mampostería. Entonces, para poder ocultar la mampostería, que en realidad está mal escrito, lo voy a modificar, mampostería. Si yo hago un clic derecho sobre el objeto mampostería, puedo ocultarlo. Entonces, con la mampostería ocultada, yo voy a dejar la ventana de esquema minimizada acá arriba, porque lo vamos a utilizar bastante. Me voy a meter dentro del objeto mampostería. Voy a pedir el comando equidistancia
y arrastrando dentro del rectángulo que yo he dibujado voy a dibujar una segunda línea 0,2, o sea 20 centímetros de la primera. Voy a tomar el comando empujar estirar y voy a estirar 0,2, o sea 20 centímetros, para dibujar lo que es el perímetro de las vigas. Puedo venir a esquema, hago un clic derecho sobre la mampostería y pongo mostrar, y vemos cómo las vigas se han dibujado en la parte superior. Sin embargo, una superposición de objetos. Para evitar esa superposición, lo que tengo que hacer es bajar el nivel de la mampostería. Hago un doble clic dentro de la mampostería, pongo una vista aproximadamente lateral, abro una ventana de selección para tomar todas las líneas de encuentro entre mampostería y cubierta. Fíjense que están marcadas en azul. Voy a tomar la herramienta selección, hago clic en algún punto cualquiera y asegurándome de moverme en vertical, para lo cual voy a presionar la tecla mayúscula, escribo 0,2. Perdón, 0,2. Observen que la mampostería ha bajado hasta el nivel de lo que son las vigas. Sin embargo, se produce un efecto que no me resulta agradable, por la diferencia de orientación que tiene las vigas de la cubierta con respecto a la mampostería, que lo que vamos a hacer es corregirlo. Hacemos un doble clic para meternos dentro de lo que es la estructura cubierta, vamos a elegir la herramienta empujar estirar y vamos a empezar a meter 0,05, o sea 5 centímetros, todo el perímetro de las vigas. O sea, lo que estamos haciendo es dejar las vigas con un ancho de 15 centímetros y produciendo una pequeña articulación entre lo que es la mampostería y las vigas. Para distinguir con claridad los diferentes elementos, puedo utilizar el color también. Venimos acá en ventana, materiales, se nos abre una ventana que nos va a permitir seleccionar diferentes tipos de materiales, dentro de lo cual en la opción desplegable puedo elegir colores, que son justamente colores puros. Se me abre la opción de elegir diferentes colores, voy a elegir un gris, se me activa la herramienta pintar, que es el tarro de pintura, y voy a hacer un clic sobre el objeto que yo quiero pintar. Y ahí podemos distinguir con claridad lo que es la cubierta de lo que es la mampostería. Minimizo la paleta de materiales, la voy a dejar junto con la de esquemas porque la vamos a utilizar próximamente. Habíamos dicho al momento de diseñar de tirar las primeras ideas de la cubierta que podíamos adoptar como estructura 4 columnas en coincidencia con las vértices de lo que es la casilla. Para modelar eso, lo que vamos a hacer es ocultar la mampostería y ocultar lo que es la carpintería. Y como un objeto aparte, o sea, no nos vamos a meter en la cubierta, vamos a dibujar la columna a partir de su encuentro con el marco de vigas. Entonces voy a tomar un primer punto sobre la esquina. Ustedes adviertan que si yo me muevo sobre la línea de la arista, SketchUp se alinea sobre esa línea, y en esa orientación voy a escribir 0,3 para darle 30 centímetros de largo. A partir de ese punto me voy a ir perpendicular hasta encontrar la otra arista de la viga. De ahí voy a volver. Fíjense que naturalmente SketchUp considera que yo quiero moverme en horizontal, pero yo lo que quiero hacer es moverme en esta dirección. Entonces voy a moverme un poco para que SketchUp entienda que quiero continuar esa dirección. Algunas veces hace falta cambiar el punto de vista. Bueno, ahí está. Hago clic
y cierro el polígono. Adviertan cómo se pinta. Siempre que hay un solape, una superposición de caras, siempre se produce un renderizado un poco extraño. Ustedes ven que hay una mezcla de las dos superficies. Si yo tomo la herramienta de estirar, empujar y extruyo esta columna, el resultado no es el deseado, porque me la va a extruir perpendicular al plano inclinado. Yo lo que quiero es extruirla en vertical, para lo cual lo que voy a hacer es completar el triángulo hasta la sección horizontal de la columna. Entonces, tomando el punto final, bajando en vertical. Cuando voy bajando en vertical, voy a presionar la tecla mayúscula para bloquear el movimiento en vertical y me voy a acercar al punto inferior de lo que es la sección inclinada de la columna. Tomo ese punto y de ahí me vengo hasta el punto y obtengo el triángulo de intersección de corrección, digamos, de lo que es la sección horizontal a la inclinada. Utilizando la herramienta de empujar, estirar, voy a extruir y obtengo la sección de la intersección de la columna con la viga. Y ahora sí puedo extruir esta sección para abajo hasta el nivel 00, que es sobre lo que es el dibujo del conjunto. No voy a generar un grupo con una columna, sino lo que voy a hacer es agrupar todas las columnas para reducir la cantidad de objetos. Entonces voy a seleccionar toda la columna, voy a utilizar el comando mover para copiarla. Como punto base de copiado voy a tomar este punto, el punto final, y lo voy a trasladar hasta este punto. Pero antes de hacer el segundo clic voy a presionar la tecla control. Al presionar la tecla control, lo que le indico a SketchUp es que quiero hacer una copia. Entonces ahora sí hago el clic y produzco la copia. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar ambas columnas, voy a pedir el comando mover, voy a tomar este punto y lo voy a ubicar acá, pero antes de ubicar el segundo punto voy a presionar la tecla control para hacer una copia. Lo que tengo que hacer ahora es modificar la altura de las columnas inferiores, para lo cual elijo el comando de empujar, estirar, tomo el fondo de la columna y simplemente me paro a la altura deseada y SketchUp toma las coordenadas en altura del punto que le estoy indicando. Ahora sí puedo seleccionar todas las columnas y agrupar, crear grupo, y además de crear el grupo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner columnas. Vamos a pintar las columnas con el color de la cubierta, probablemente sea del mismo material que las vigas. Si no sabemos de qué color exactamente hemos pintado la cubierta, podemos utilizar el comando gotero para tomar la muestra del color y aplicarlo sobre el objeto nuevo. Y voy a minimizar materiales y voy a activar mostrar mampostería y carpintería. Observamos que las columnas, si bien son apropiadas desde el punto de vista estructural, perturban la visibilidad desde el interior de la cabina, quitándole visión perimetral. Podemos proponer como idea mover las columnas para atrás, liberando las esquinas para darle mayor visibilidad al interior de la casilla. Asimismo, podríamos pensar que las columnas podrían venir y ubicarse justo a la altura de lo que es el vano de la puerta, lo cual nos obliga a hacer un cálculo más preciso de la posición de las columnas, que también depende del ancho que va a tener la mampostería en este sector. Un cálculo rápido nos puede indicar que si adoptamos mampostería de 0,20 para los exteriores y 0,10 para las divisiones interiores, y que además si en esta zona va a estar el office, que podrá tener unos un metro más o menos de ancho, podemos calcular que para esta zona necesitamos aproximadamente 1,30 m. Utilizando la herramienta cinta, arrastrando desde el vértice vertical posterior de la casilla, voy a arrastrar y voy a marcar 1,3, que es el 1,30 m que yo necesito para la parte de mampostería posterior.
Y desde ese lugar voy a marcar una nueva línea de 0,75, que es el vano necesario para una puerta que tenga una hoja de aproximadamente los 70 centímetros. Con estas dimensiones lo primero que voy a hacer es, voy a ocultar carpintería, me voy a meter dentro del grupo de mampostería y utilizando la herramienta empujar estirar voy a rectificar la dimensión de la parte posterior. Una vez que realice esto, lo que tengo que hacer es mover las columnas hasta que se encuentre con esta línea de posición de la abertura de la puerta. Dado que estas líneas guías están sobre un plano que es diferente al de la columna, yo necesito rectificar para tener un punto de referencia en correspondencia con el plano de las columnas, para lo cual lo que voy a hacer es, voy a tomar el comando cinta y voy a arrastrar desde esta arista, presionando la tecla mayúscula para que se mueva sobre el eje rojo, hasta la intersección con la posición de lo que va a ser la puerta, del vano de la puerta. Entonces vamos a ocultar mampostería, me voy a introducir dentro del objeto columnas, con un triple clic selecciono la primera columna, presiono la tecla mayúscula para sumar. Fíjense que se activa en el cursor el símbolo más y menos. Presionando la tecla mayúscula voy a hacer otro triple clic sobre la segunda columna. Voy a tomar la herramienta mover, voy a mover sobre la base, que es donde yo tengo las líneas de referencia, y voy a decir desde este punto y moviéndome sobre en forma recta, voy a seleccionar la tecla mayúscula para asegurarme que me muevo sobre el eje rojo y voy a tomar cualquier punto sobre esta línea de referencia. Obviamente me va a producir un corrimiento de las columnas en la parte vertical, entonces lo que voy a hacer es tomar la columna desde este punto, moverme en vertical, bloquear con la tecla mayúscula el movimiento en vertical y tomar como un segundo punto la intersección de la viga con la columna. Ahora vamos a utilizar la herramienta empujar estirar para rectificar las alturas de las columnas que han bajado levemente. Habiendo realizado la corrección, utilizando el comando editar, eliminar guías, voy a borrar todas las líneas de referencia provisorias que he dibujado y voy a activar mampostería y carpintería para ver cómo es el resultado de las operaciones que estuve realizando. Obviamente tengo que modificar el objeto carpintería que ha quedado solapado sobre lo que es mampostería. Hago un doble clic sobre el objeto carpintería, elijo la herramienta empujar estirar, me posiciono en correspondencia con lo que sería la cara posterior y voy a moverme hasta tomar el punto de intersección con mampostería. Observen que ahora sí tenemos una visión perimetral mucho más generosa. Se marca con precisión lo que va a ser el acceso, el vano de la puerta, y la estructura, a pesar de que se ha incrementado el voladizo, no deja de ser bastante racional. Para continuar el desarrollo del modelo, lo que vamos a hacer es empezar a ajustar lo que son las divisiones internas de la casilla. Lo primero que podríamos pensar en hacer es producir lo que es el perímetro, el muro perimetral, y empezar a subdividir con el particionado interior. Para esto lo primero que deberíamos hacer es quizá dibujar lo que es el muro perimetral. Intuitivamente uno podría pensar que utilizando el comando rectángulo podríamos hacer un rectángulo interior y esto con el comando empujar y estirar calar lo que es el volumen de mampostería. Sin embargo, como este volumen de mampostería tiene un plano inclinado, esa operación no es factible.
entonces vamos a tener que recurrir a otro tipo de operaciones. Lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar un rectángulo desde la parte inferior, vamos utilizando el comando equidistancia, vamos a marcar 0,20 centímetros para adentro, voy a borrar las líneas exteriores que no voy a utilizar. Con Ctrl Z me deshace la opción de borrado. Bueno, lo vamos a hacer, para hacerlo más sencillo, vamos a ocultar lo que es carpintería, y ahí sí podemos borrar con mayor libertad, o si no podemos utilizar la herramienta de preselección para borrar. Bueno, una vez que he borrado eso, tomando la herramienta extrusión, voy a producir una extrusión que me atraviese claramente todo el volumen y voy a agrupar. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a ocultar la cubierta para que se vea con claridad, en las columnas también. Lo que voy a hacer es una operación de resta geométrica entre el volumen que acabo de dibujar y el volumen de mampostería. Entonces voy a elegir primero qué voy a restar de qué. Me vengo al comando herramientas, sólidos, sustraer, y se observa claramente que se produce la sustracción y me queda el perímetro de mampostería de 0,20 de ancho. Vamos a activar nuevamente los diferentes elementos, mostrar, y se ve claramente que ha quedado hueco en el medio. Antes de continuar con el particionado interno, vamos a dibujar sobre el frente de la casilla un antepecho que nos sirva para apoyar la carpintería. La ventana de la carpintería de la ventana. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a ocultar lo que es carpintería, vamos a ingresar dentro de lo que es el grupo mampostería, vamos a seleccionar la herramienta línea y vamos a empezar a modelar desde lo que es la arista exterior. Tomamos este punto, nos venimos con esta dirección, presionamos la tecla mayúscula, tomamos la altura de la columna, de ahí nos venimos hacia el medio perpendicular, presionamos la tecla mayúscula, tomamos el ancho de la mampostería, venimos hacia el frente, presionamos la tecla mayúscula, tomamos la medida, la proyección de este punto, nos vamos sobre el frente, tomamos la proyección de este punto, venimos para acá, presionamos la tecla mayúscula, tomamos la proyección de este punto, vamos hacia afuera, tomamos la proyección de este punto, este punto, este punto y este punto. Acá vamos a redibujar este sector que no había quedado registrado, no sé por qué, y ya tenemos el plano. Con la herramienta de empujar estirar vamos a levantar esto aproximadamente 1,15 m y tenemos dibujado lo que va a ser el antepecho de la carpintería de la oficina. Para continuar con el modelado, vamos a modelar lo que es el piso y contrapiso de la casilla. Vamos a buscar una vista inferior, seleccionamos la herramienta rectángulo, dibujamos un rectángulo que comprenda todo lo que es el interior, cambiamos de vista, elegimos la herramienta empujar estirar, levantamos 0,15 centímetros, o sea 15 centímetros, perdón, 10 centímetros, que es aproximadamente lo que va a tener piso más contrapiso. Para corregir lo que son los puntos de acceso, vamos a tomar la herramienta rectángulo, haciendo clic en este punto y en este punto
dibujamos un rectángulo, pedimos la herramienta empujar estirar y sacamos el piso hasta la proyección de lo que es la mampostería exterior y hacemos la misma operación desde el otro lado. Herramienta rectángulo, dibujamos un rectángulo, empujar estirar y hacemos la extracción. Una vez que hemos dibujado eso, hacemos un doble clic y creamos un grupo. Le vamos a poner también de nombre piso. Bueno, de la observación del modelo como va quedando, nos puede surgir la idea de generar un pequeño alero que, además de proteger la carpintería, nos sirva de elemento de dintel para sostener la mampostería que queda encima de la carpintería. Para eso lo que vamos a hacer es introducirnos dentro de lo que es el objeto mampostería y vamos a levantar unos 10 centímetros el borde, el plano, digamos, del dintel, para poder dibujar debajo de eso un dintel de 10 centímetros. Salimos del objeto mampostería y vamos a pedir el objeto rectángulo y vamos a dibujar una secuencia de rectángulos para calcar lo que es el dintel. Voy a borrar estas líneas para que se haga un solo objeto y voy a extruirlo 10 centímetros. Una vez que hice la extrusión 10 centímetros, voy a darle el voladizo, lo voy a sacar 30 centímetros para cada lado. Lo voy a convertir en objeto, en agrupo, perdón, y lo voy a pintar del color similar a las columnas. Observen que la intersección entre la columna y el dintel no se marca con propiedad, situación que puedo corregir muy fácilmente seleccionando las geometrías de las columnas y del dintel, haciendo clic derecho y utilizando la herramienta intersectar caras con la selección. Observen que inmediatamente se dibujan las líneas de intersección entre la columna y el dintel. Lo único que nos quedaría para resolver todo lo que es el perímetro exterior de la casilla es verificar cómo nos ha quedado la carpintería, que obviamente responde a la idea anterior. Entonces lo que vamos a hacer es corregir la carpintería, para lo cual hacemos un doble clic, nos metemos en el objeto carpintería, vamos a dibujar una línea desde ese punto hasta el punto opuesto y utilizando la herramienta empujar estirar voy a levantar la parte frontal de la carpintería. Ahora, en realidad la carpintería lo que querríamos es que quede al nivel de lo que es a un nivel interior, al nivel más o menos a mitad de lo que es la columna. Entonces, utilizando la herramienta empujar estirar, voy a introducirlo 0,10 centímetros, también desde el frente 0,1 y desde el costado 0,1. Salgo del objeto carpintería y tengo aproximadamente lo que sería el objeto carpintería. En realidad podríamos corregir la parte inferior. La parte inferior está llegando hasta abajo, entonces vamos a levantar esto hasta acá y tenemos una idea bastante clara de cómo quedaría, por lo menos desde el punto de vista exterior, nuestra casilla. Podemos utilizar esto como modelo conceptual.